¿Listo? Van a solamente escribir ustedes. Vamos a hablar de otro material. Vamos a dejar ahorita el librito de piedra angular. No, discípulos, que hacen discípulos. Ese le dije que más ustedes iban a escribir, porque voy a agarrar más unas partes de este lugar. En este tema, sí quiero que tengan ahí bien listo su cuaderno, que apunten todo lo que puedan, y después, en un momento dado, vamos a poder dar este material. Discípulos que multiplican discípulos. Este material tenemos el permiso de poder reproducirlo sin ningún problema. Nomás quiero compartirles de quiénes son ellos. Plantación de iglesias comunitarias, dice PIC, es un movimiento del Espíritu por medio del cual hacemos discípulos que hacen discípulos. Otra forma de decirlo es que PIC es un sistema ordenado por medio del cual empoderamos, desarrollamos y entrenamos a personas comunes y corrientes para que planten iglesias y entrenen a otros para plantar iglesias. Nuestra visión es ser un movimiento de discípulos que multiplican discípulos, líderes que multiplican líderes, iglesias que multiplican iglesias. Este material cambia un poquito el formato que tenemos en sí como Iglesia Piedra Angular, en el cual yo vengo. Que creo, hablaba yo con la pastora, que es un material que creo que nos puede servir a nosotros en impacto, porque es más como para ir a las casas con gente nueva, con gente que no conoce, con gente que vamos a trabajar con ellos, pero las bases bíblicas también son importantes en esto y la forma en que se maneja. Si tiene usted en su teléfono la Biblia o me puede escuchar ahí, vamos a leer parte de Marcos 4, 26 al 29. Yo creo que a lo mejor la aplicación la podemos tener, si tienen su Biblia, si no yo se los voy a leer como quiera. Marcos 4, 26 al 29. Y quiero empezar con esta referencia. Dice: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que ésta sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y parte nos lleva de tres cosas. Uno, Dios es el Señor de la cosecha, es el que da el fruto, el que hace que el fruto germine y que crezca. Nuestra labor es empezar y hacer algo, pero el que da el crecimiento es Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad en la cosecha y podemos confiar en que Dios producirá ese fruto. Vamos a verlo a más detalles. Dios es el Señor de la cosecha. Dice, es claro en el texto que el agricultor no sabe cómo sucede, pero la cosecha se da. De igual forma, cuando estamos esparciendo el Evangelio, debemos recordar que el éxito de la cosecha no depende de nosotros. Ese es el trabajo de Dios. Nuestra dependencia está puesta en Dios. Entendemos que la cosecha depende de Él y no de nosotros mismos. Lo que pasó con la vecina de Ana, ella solamente compartió, habló. Ella no sabía lo que estaba pasando en el corazón de Ana, ni aún a lo mejor de las burlas que Ana podía tener. Ella sembró y el que se cargó de eso fue Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad dice, a pesar de la cosecha que ocurre por la gracia de Dios, el agricultor se encarga de esparcir la semilla, se levanta de día y de noche para darle seguimiento al cultivo y mete la hoz o corta el fruto cuando ya es tiempo. Nosotros dependemos de Dios, pero tenemos algunas responsabilidades y debemos hacer nuestra parte en el proceso. Si podemos ver esto, se nos quita mucho, pero mucho pendiente. ¿Por qué? Porque uno se frustra a veces cuando uno comparte y la gente no escucha o no quiere aparentemente escuchar. A lo mejor alguno ha dicho, es que no tiene caso que le comparta a mi vecino, ya se cansó de que yo le dijera, o a mi hijo, o a mi primo, o a mi papá, a mi mamá. O sea, a veces nos cansamos de esa parte de que no se ve la cosecha, que no se ve que lo que estamos haciendo está teniendo un fruto. Porque dicho sea de paso, a veces cuando compartimos todavía se ponen peor las cosas. Me quiero imaginar a la vecina de Ana. O sea, quiero imaginarme ese momento donde
se comparte y en lugar de agradecerle parecía ser que se molestaba. Que no sé qué pasó contigo también, posiblemente también pasaba algo similar, que nos hablaban y no éramos tan agradables a veces con la gente que nos compartía. Por lo que dije hace rato, tenemos una cultura, tenemos una tradición, tenemos un formato que mi abuelo y que mi abuela y que mi padre, mi madre nos enseñaron y que tú dices, si voy a otra iglesia, si acepto otra cosa, le estoy fallando a mi abuelo, a mi padre, a mi madre, porque hay cultura y esa no la podemos hacer a un lado. Lo que nos resta es, bueno, más adelante va a estar, preparar el terreno, orar, hacer, pero no dejemos de compartir. El crecimiento y la cosecha es de Dios, pero nuestra responsabilidad es ir con la gente, es compartir, dar de gracia lo que de gracia recibimos. No es solamente el hecho de imponer algo a la gente, es el hecho de compartir lo que Dios ya nos compartió a nosotros. La estrategia de Jesús. Debemos dejar claro que no solo es importante conocer estos principios, sino que necesitamos tener una estrategia para cumplir la misión. En ese sentido, lo mejor es seguir la estrategia de Jesús, que también siguieron los apóstoles. Notemos y hagamos ver a cada persona que en la Biblia nos enseña cómo se muestra o cómo Jesús lo hizo con los demás. Y hay una etapa, es preparar el terreno, que es orar, sembrar la semilla, después de sembrarla, cuidar la semilla que hemos plantado y luego cosechar el fruto. Preparar el terreno, sembrar la semilla, cuidar las plantas, cosechar el fruto. ¿A quién le gusta sembrar aquí? ¿A quién le gusta en su casa sembrar? ¿Sí les gusta? Hay gente que es buena para eso, yo no soy bueno para eso. pero la parte es, y yo lo veo en mi suegra está con nosotros y tiene sus plantitas ahí en la casa. Pero le echa la tierra a la maceta, la mueve, le da y luego le siembra ahí la planta. Pocas veces yo he visto que siembra la semilla, pero a veces corta de otra planta y la siembra. Pero luego la tiene que estar regando, tiene que estar cuidándola. Si no tiene mucho sol, si es de sol, lo que ustedes saben de realmente pero hay que cuidarla. Pero ustedes no saben lo que pasa realmente en la planta, no saben cómo está creciendo, no saben el proceso exactamente, simplemente ven lo que sembraron y cómo está creciendo en su momento, y es cuidarla todo ese tiempo. Y si hablamos de las plantas frutales, que es lo que a veces en una casa pequeña a lo mejor no podemos tener, pero si vemos una planta frutal o un árbol frutal, vemos que crezca hasta que vemos ya el limón, el mango, la fruta que dé, y podemos ver que ya se vio el fruto de lo que se sembró hace no sé cuánto tiempo allá en la tierra. Esa es la parte del proceso también con los nuevos creyentes, con la gente que va a recibir el Evangelio. Si le preguntara a cada uno de ustedes fue un tiempo diferente su proceso, su crecimiento en Cristo. Habrá gente que recibió la palabra y que creció rápido, que lo entendió rápido y que fue a una iglesia y que a lo mejor invitó a su esposa y a sus hijos. Hay gente que es así, rápido. Hay gente que somos lentos, que es el proceso más despacio, que le compartieron y que parece ser que no nos hizo caso para nada, pareciera ser que no le importa nada, pero si ya sembraste tienes que cuidar el proceso. Es esa parte de cómo hacerlo con cada uno que somos diferentes. De hecho, puede llegar un matrimonio el mismo día a la congregación o a una célula, los dos recibir a Cristo ese día, y el crecimiento, aunque sea la misma casa y los esposos, va a ser diferente. Va a ser completamente diferente. El esposo a lo mejor muy vivo y la esposa más despacio, o al revés, la esposa ya quiere estar allá y el esposo no. Todos tenemos un proceso diferente. Y ahí la parte que te corresponde es esperar y cuidar. Vamos a vernos por partes. Entrenar o preparar. Cuando queremos sembrar, lo primero que hacemos es arar y abonar el terreno. Luego preparamos la tierra para que esté en óptimas condiciones para recibir la semilla. Este proceso se realiza mediante la oración y las buenas obras. Hemos hablado en este lugar que ya hay buenas obras. No tan solo es el hecho de dar lo que damos, sino hay otras cosas que podemos hacer con las buenas obras. Pero orar, ¿por quién vas a orar?
por la vecina, por tu padre, por tu hermano, por tu amigo, por la gente que tú tengas ahí. Cuando esta gente, y lo decía hace rato, vea lo que tú haces por ellos, estás preparando también su corazón. Y cuando tú le lleves alguna ayuda, o cuando tú estés con él, vas a orar que no tan solo supla su necesidad física, que también te dé la entrada para su alimento espiritual. Reitero esto porque a veces solamente nos quedamos con la ayuda social, la ayuda física, la entrega de. Y creo que parte de nosotros nos hace sentir muy bien cuando damos algo, porque somos así. A lo mejor los latinos somos así, de decir, me gusta ayudar y me siento bien cuando doy algo a alguien. Y eso es bueno. Pero delante de Dios sí, voy a hacer esa obra, pero mi plan que Dios dio a mi corazón, y decíamos que somos nueva criatura y somos embajadores, hoy cambia la perspectiva, es, ahora sí doy esto, pero también necesito que Él conozca el Evangelio, que Él conozca a Cristo, que él conozca lo que a mí me hace feliz y me hace pleno, que es Dios. Entonces no dejemos de orar mientras estamos haciendo las buenas obras con ellos, ¿de acuerdo? La siembra es el momento en que llevamos la palabra de Dios a toda persona que lo necesita. Esa es la parte de la siembra. Hay un pasaje en la escritura que, bueno, pasó el sembrador y aventó una semilla, una cayó, ¿en dónde? En pedregal, otra en el camino, otra en piedra y otra en tierra fértil. Y no toda dio el mismo fruto. De hecho, una salió rápido y como no tenía profundidad, se secó. La que cayó en tierra fértil, esa dio fruto. El problema para nosotros es que no sabemos de qué tipo de tierra es la que estamos tirando la semilla. ¿Sí me explico? Pero no podemos dejar de tirarla. No tenemos que dejar de esparcirla. No tenemos que dejar de sembrarlo en ellos. Ahora, hay gente muy emotiva que nos recibe la palabra así. Sí, qué padre, qué bueno. Pero fue ese como que nomás con poquita tierra salió y se va. O sea, hay gente que te emociona y que nos deja varados. Nos deja varados. En Piedra Angular tenemos un material que es primeros pasos, son 10 lecciones. Y que lo hacemos cuando la gente llega a Cristo y vamos a sus casas y decimos, dame 10 semanas para darte estos temas básicos. Y vamos una y vamos dos, la tercera ya no estoy, y la cuarta mejor después. Y pues no estabas tan emocionado, pues sí, pero ya se le acabó la emoción. No siempre la gente termina todo un discipulado, no toda la gente quiere venir contigo al templo, no toda la gente va a estar en la célula, en la casa de paz todo el tiempo. Pero no podemos dejar de sembrar la semilla. Por ahí nos expresan los que estudian un poco esto, que para que alguien reciba el Evangelio, mínimo, hubo 7 personas que nos compartieron el Evangelio. No sé qué tan cierto sea, pero yo creo que conmigo sí pasó algo así. O sea, hubo mucha gente que nos habló y nos habló y nos habló, el tío, la prima, la vecina, el amigo, o sea, en algún momento confía en Dios, tienes problemas, confía en Dios. Hay gente que nos llevó a querer conocer a Dios y que nosotros dijimos que no, pero por alguna razón, en el momento a lo mejor menos preciso que queríamos, o sea, llega alguien que nos dice algo menor que lo que nos dijeron antes y estábamos preparados para recibirla y empezar a crecer. Esa es la parte que tendríamos que visualizar. No el desánimo de no escuchan o sí me escucharon y ya no vienen. No se preocupe. El día que usted pueda y que la pastora le dé un tiempo, platique con ella lo que pasa en una congregación. Platique con ella si ha tenido alegrías por ver gente y desánimos por ver gente. Y le aseguro que le va a decir más de una historia. Porque tenemos la alegría de ver cuando la gente viene y que lo vemos aquí, y que emocionado y que esto, y que posiblemente hasta diga, ya voy a venir. Y por alguna razón después deja de venir. Y hay tristeza. Y posiblemente en algún momento uno piensa, ¿qué hice mal? O sea, a lo mejor como pastor no estoy funcionando bien, no di bien la clase, no di bien el sermón. O sea, momentáneamente uno se culpa un poco a veces de pues que la gente se me vaya. A veces sí tenemos la culpa, pero no siempre. Porque y no digo nombres, digo porque aquí están. Y es cierto. Pero a veces pasa, y pasa mucho.
hay quienes dicen, los estudiosos de las iglesias y el crecimiento, que hay una puerta trasera que está abierta, que entra por la puerta delantera y se van por la trasera, o sea, y es cierto, y va a pasar igual en las casas. No quiero desanimarlos, pero va a ser exactamente lo mismo en las casas. Quiero que vayan claro de lo que van a vivir, de que van a funcionar bien con algunas personas, que se van a esforzar con ellos, de que van a decir, yo quiero estar descansando este viernes en la célula, pero voy a ir porque Dios quiere hacer algo con ellos y que no van a ir. Va a haber ocasiones que va a pasar. De hecho, hace rato habló la pastora sobre líder y anfitrión, porque en Piedra Angular decidimos en algún momento dado que hubiera líder y anfitrión, porque si el líder era el mismo que el anfitrión, había momentos en que se quedaba solo, literalmente solo. Estaba el líder en su casa esperando que la gente viniera para poder la clase y no llegaba. Y entonces dije, bueno, creo que tiene que haber también motivación y que haya otra persona con él. Que hablaba, pues, si Ana y Alejandra, o sea, una abre su casa, la otra va. Bueno, ya son dos, ya de perdido no se sienten tan solos, ya comparten un poquito. Porque no siempre la gente responde como uno quisiera. No es desánimo, es realidad. Pero si al mismo Cristo que enseñó todo lo que enseñó, aquí en la tierra de repente no le iba tan bien y le decían cosas, y aún los 12 que tenía al lado batallaban, y hubo 2 que querían estar al lado de él allá en el reino y peleaban por lugares. Mire, eso ha existido toda la vida. No se me desanime. Vamos a empezar y vamos a trabajar bien. Para empezar tenemos que orar, tenemos que sembrar y tenemos que cuidar. Dice, cuidar, en este punto encontramos una pequeña plantita que necesita cuidados, ya que las plagas o las malezas pueden poner en riesgo la siembra. De igual forma, los nuevos creyentes necesitan recibir cuidados por medio de una relación cercana, en medio de la cual enseñamos a obedecer, esto es lo importante, la palabra de Dios. Cuando alguien recibe, o es nuevo en el Evangelio y empieza a conocer la palabra de Dios, tiene muchas dudas también y tiene muchas cosas. Ahora, no sé si a usted le pasó, pero usted llegó a la hoja del Evangelio y empezaron las críticas contra usted. Su papá, su mamá, sus hermanos, su familia, sus amigos. Ya vas a ir a una iglesia evangélica. Ya vas a hacer esto. Y empiezan muchas críticas y luchas. Es importante que estés con él o con ella. Es importante que tenga la confianza para decir, sabes que llegué a la casa después de recibir el evangelio, yo llegué bien contento diciendo, me hablaron de las buenas nuevas de salvación y conozco a Cristo y soy salvo y voy a ir a la casa de fulano de tal, y la esposa o el esposo te va a decir, tranquilo, aquí no profesamos eso, aquí no creemos en eso, aquí, y va a tener sus propias luchas. Y va a ser importante que tú quieres que le compartió y sembró la semilla en ellos, lo apoyes, no que le digas, no les hagas caso a toda esa bola de quién sabe qué, no es así. Hablaba de cultura y nuestra familia es así. Y tú dices, ok, das una lucha, ellos están donde tú estabas antes, ellos no han conocido el evangelio, no han conocido el amor y la felicidad que tú tienes en este momento. Tienes que, conforme a la palabra, cuidarlos, protegerlos. No echarle más leña al fuego y estar en contra de la familia, no. Él tiene que estar bien con la familia o ella con la familia, porque tarde o temprano ellos van a llegar a Cristo también por el testimonio de esa persona. ¿Sí me explico? No es decir, no, tú tienes la razón, mándalos a volar a todos o diles que no, cuidado con eso. Sí, tiene que ser firme, tiene que crecer y ser discipulado en la palabra, y que poco a poco él vaya teniendo hábitos espirituales, testimonio espiritual, para que la gente, para que su familia diga, creo que algo está pasando ahí. Creo que en esa casa donde está yendo él o ella, algo está pasando. Porque él no era así. Él llegaba y me gritaba, él llegaba y se enojaba, ella me ponía como, voy a decir un término para no decir aquí, mejor, me ponía mal cuando hacía yo algo y me regañaba. O sea, el punto es que la gente empieza a ver en esa persona que hubo cambios. No solamente con las palabras, sino con el testimonio. Y he escuchado a mucha gente decir, es que cuando mi esposa conoció el evangelio, su vida fue tan diferente que a mí no me quedó otra más que querer indagar por qué ella cambió. O viceversa.
mi esposo era iracundo, mi esposo hacía esto y aquello, pero cuando conoció el Evangelio, cambió tanto que no me quedó otra opción más que ver qué está pasando con él. Y eso va a pasar. Y si alguno de ustedes lo vivió, sabe de lo que estoy hablando. Porque difícilmente llegamos a Cristo y toda la familia está feliz por eso. No es así, no es así. Estamos metiéndonos en terrenos que a Satanás no quiere que nos metamos. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien llega a Cristo, le arrebata esa alma a Satanás y la pone en el reino de Cristo. Satanás no va a estar contento, pero no nos preocupamos porque se moleste él. Nos ocupamos por hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Orar, compartir, hablar de la palabra, estar con ellos, llorar con ellos. Si se aflige porque la familia lo está haciendo a un lado, estar con ellos. Literalmente la familia por parte de mi padre no le cayó bien que nosotros fuéramos evangélicos, que fuéramos creyentes en Cristo. No les cayó bien por ningún lado, porque ya no compartíamos ciertas cosas. Pero a través de los años, cuando ellos tenían algún problema, cuando querían oración, cuando necesitaban una oración, ¿a quién le hablaban? A la familia que creyó en Cristo. Mientras pasaba ese tiempo, había juicio, había críticas, había muchas cosas, había dolor, porque también se quebranta la familia cuando uno cambia un formato por otro, y aunque pareciera ser bueno, para la familia le estamos cambiando muchas cosas. Y no tienes que cambiar, no tienes que decir, ya no vengo a tu casa porque ahora yo conozco el Evangelio. No, al contrario, no dejes de ir a sus casas, no dejes de estar en sus reuniones, no dejes de hacer las cosas con ellos. O sea, no digas, ahora yo conozco otra cosa que tú no conoces, entonces yo me aparto de ti. No es así. La manera de compartir el Evangelio es estar en medio de donde la gente no conoce. ¿Sí estoy bien? ¿Vamos bien? ¿Tenemos gente que no conoce el Evangelio en nuestra familia? Claro que tenemos. Si hay alguien que ya tiene a todos cristianos, pues qué bueno, que ya todos conozcan el Evangelio, qué bueno. Pero la mayoría tenemos gente así. Ahora, hay familia, y a mí me dolió el alma, que pues sí me aceptaron después y oraron, me permitieron orar por ellos, pero que no querían dar el paso de aceptar a Cristo. Muchos. Lo único que yo le pedí a Dios un día, y a veces me dolió porque fue así en varias ocasiones, le dije, no permitas que se mueran sin conocerte a ti o pedir perdón por tus pecados, por sus pecados. Y al menos 3 personas de ellos, mi abuelita y 2 tíos, recibieron a Cristo y aceptaron el amor de Cristo antes de morir, literalmente antes de morir, en la cama del hospital. Pero una cosa estoy claro, los tiempos son de Dios y me dio el privilegio de llevarle la palabra antes de que pudieran morir. Esa parte no se puede olvidar de nuestro corazón. No se puede olvidar el hecho de que tú estás orando por alguien y estás llevando la palabra y estás haciendo, o sea, vamos a seguir haciéndolo. El tiempo es del Señor, algunos llegan rápido, algunos no. El que llega a Cristo hay que cuidarlo. ¿Estamos de acuerdo en cuidar a la persona que llega a Cristo por primera vez? ¿Sí? Algunos de ustedes podrían decir, pero es que a mí no me cuidaron y vieran cómo sufrí. Bueno, no hagas lo mismo con los demás. Porque algunos dicen, pues yo llegué a Cristo, llegué a la iglesia y nadie me dijo nada, nadie habló conmigo, yo ahí como solo, ahí dando tumbos, fui creciendo porque Dios fue bueno conmigo. Bueno, no seas vengativo, tú cuida a los demás. A la persona que tú has hablado del Evangelio, que estás con ellos, cuídalo. Porque también es importante. De hecho, la Escritura dice, vayan y hagan discípulos. Y ser discípulo es, yo le comparto, yo lo cuido, yo le enseño, y ya cuando veo que puede caminar, que él haga lo mismo que yo lo hice con él. Esa debería ser la idea más literal de la Escritura de ser discípulos. Pero no es sencillo. Le aseguro que no es sencillo. Pero es una bendición poder hacerlo. La cosecha es lo mejor de la siembra. Es el punto donde podemos ver y recoger los frutos de nuestro trabajo. En nuestro caso, estos frutos son discípulos obedientes que aman a Dios, aman a las personas y hacen más discípulos. Yo no sé si tu vecina, Ana, supo hasta dónde llegó el trabajo que ella hizo contigo. No lo sé. Y muchas veces va a ser así. A veces oramos por la gente, sembramos semilla,
comparten el Evangelio, son cristianos, son hijos de Dios, pero a veces no sabemos hasta dónde alcanzó lo que yo sembré. Y no tenemos que verlo siempre. Cuando lo vemos es una bendición. Cuando podemos ver a alguien en la congregación y decir, hace 4 años yo estuve con ellos en su casa y estuve haciendo esto y hacía aquello, y yo estuve en sus primeros inicios de ser un creyente en Cristo y ahora lo veo aquí sirviendo y haciendo. Es una bendición increíble. Algunos no lo vamos a ver, pero estoy seguro que la semilla que se siembra dará su fruto en su tiempo. Y ahí es donde tendríamos que realmente pensar. No se trata de que yo me sienta bien solamente viendo a la gente que le comparto llegando a Cristo. Se trata de que en el cielo haya fiesta, cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia, y que después de eso saber que esa persona va a tener un seguimiento por Cristo y en Cristo. Cuídalo, llévalo, ve la cosecha, trata de seguirlo todo el tiempo hasta que veas que ya puede hacer él solo sus primeros pininos y que él siga haciendo lo que tú hiciste. Creo que a las iglesias en general, a la mayoría de las iglesias nos falta esto. Creo que es el punto débil de muchas de nuestras congregaciones. Dar un seguimiento hasta que lo podamos soltar un poquito ya a que camine solo. Lo más fácil, y no digo que sea sencillo porque a algunos da pena, para timidez y todo, es compartir el Evangelio. Hablar de Cristo una vez. Pero si esa gente aceptó a Cristo, lo complicado es darle un seguimiento. Porque ahí se nos ha quedado mucha gente en el camino. Pero es como si tuviéramos un bebé y al nacer lo dejáramos solo. Que no lo atendiéramos, que no le diéramos de comer, que no viéramos cómo crece. Ese bebé va a morir. Cuidemos al bebé espiritual. Y lo último es, después de la cosecha, dice, los frutos tienen semilla que son usados para iniciar un nuevo cultivo. En nuestro caso, estas semillas son personas que Dios está llamando para comenzar un nuevo cultivo que dé como fruto más discípulos. No podemos quedarnos solamente nosotros, hablando del seguimiento, podamos realmente hacer que la gente camine con Cristo. ¿Pregunta hasta aquí? Lo de preparar, que es orar, lo de sembrar, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Seguros? Ahora, uh-huh. Gracias, pastora. Es que a nosotros nos gusta todo rápido. Pero yo quiero que piense en usted, qué tan rápido fue, o qué tan noble, qué tan sumiso, qué tan bueno fue con la gente que le compartió. No, perdón por agarrarte, pero tú compartiste. O sea, pero yo quiero creer que todos de alguna manera fuimos como Ana. O sea, porque a veces nosotros ya llegamos a Cristo y queremos que todo sea así. Acuérdate de ti. Acuérdate de cómo eras, acuérdate de esa situación. Ahora, si tú no batallaste, llegaste al Evangelio luego, si alguien te compartió el Evangelio, llegaste a la iglesia, le dijiste al pastor, a la pastora, aquí estoy para ayudarle, aquí está el diezmo y aquí está la ofrenda y lo llevo. O sea, si tú fuiste así, esto no lo vas a entender por nada del mundo. Platicamos a solas si quieres después y me dices cómo lo hiciste. Pero regularmente todos batallamos para esa parte. De hecho, cuando yo llegué primero a una iglesia evangélica, fue el hecho de decir, yo no quiero que ese cuate ya me vaya a mentir o que me vaya a engañar, porque traía una cultura. ¿Sí me explico? Y cuando yo no quise que él me engañara, me empecé a leer la Biblia. No, pues aquí dice esto y aquí dice esto. Y empecé a ver si lo que la Biblia decía es lo mismo que decía el pastor cuando estaba predicando. Y empezaba a cotejar ciertas cosas. No fue así a la primera. O sea, y después de eso, pues Dios tuvo que trabajar conmigo en muchas otras áreas. Pero la verdad es que no somos tan sencillos. ¿Por qué creemos que la gente va a ser fácil de tomarlo? Pero a veces no queremos pagar el precio nosotros. No estoy hablando de la gente que aún no conoce el Evangelio.
Estoy hablando de nosotros, que alguien algún día se preocupó por nosotros, que nos dio la oportunidad de conocer a Cristo y que estuvo ahí dándole. Y que ahora nosotros nos corresponde hacer lo que alguien hizo por nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Alguna objeción? ¿Alguien quiere decir algo en contra? Dígalo una vez. Ok, el término cristiano, y la Biblia lo habla, es un creyente en Cristo, ¿sí? Cristiano como tal es muy amplio, de hecho, cuando se habla de cristiano se habla de muchas denominaciones como tal, desde la católica, pentecostés, bautista, o sea, de muchas denominaciones. Cuando hablo de creyente en Cristo hablamos de que creemos en Cristo y su palabra, y esa es la parte más importante, ¿sí? Evangélico, pues hablamos de las iglesias evangélicas, que a lo mejor son las que le llaman las de más cristianas, pero son las que llevamos que nos basamos en la escritura y no nos basamos mucho en la tradición como parte de lo que vivíamos antes, sino el hecho de lo que la escritura nos marca como tal. No es el hecho, y eso lo he dicho muchas veces, por eso no hablo de religión como tal, no es el hecho que alguien de otra denominación, la que está fuera, no lo vamos a recibir. Vamos a estar en cualquier casa, importando la denominación o religión que profese la persona, y que la palabra de Dios sea la que empiece a hacer que la gente crea en Cristo. O sea, no crea ni siquiera en Impacto, que no crea en la pastora, que no crea en ustedes en un sentido, tú eres lo que es lo importante, ¿no? Que crea en Cristo. Por eso las lecciones que les vamos a dar después, cuando abran sus células, son 3 lecciones de la palabra, donde se estudia la palabra y se empieza a desmenuzar por qué dice la palabra. Pero, bueno, a las iglesias evangélicas, se nos llama a lo mejor cristianos como un cambio ahí, a la católica sería católica, pero también son cristianos en lo general, porque también creen en Cristo. ¿Sí me explico? Aquí el punto que queremos llegar es que la gente crea en Cristo y no lo tenga como una denominación nada más. Porque para muchos yo voy a una iglesia, no importa la que sea. Pero ¿qué tanto en esa iglesia son creyentes en Cristo? ¿Qué tantos en esa iglesia han pedido perdón por sus pecados y caminado con Cristo? Mire, la escritura tiene un pasaje bastante duro. Cuando alguien muere y que llega con el Señor y que el Señor le dijo, para mi derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Y decir, pero Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice esto y en tu nombre. No te conozco. O sea, no que tú vengas a una iglesia o que hagas hábitos espirituales aparentemente, quiere decir que realmente tú eres un verdadero creyente. Es recibir a Cristo, caminar con Él, obedecerle a Él y en el tiempo que vivimos en Cristo, con todas nuestras fallas y errores y nuestras faltas que podamos tener en el camino, decir, Señor, aquí estoy nuevamente. Y no soltarnos de la mano del Señor para caminar. Entonces Dios usa eso. Dios usa gente. Yo siempre he dicho, en la Biblia hay dos personajes maravillosos que son un contraste, Pablo y Pedro. Pablo dice que era un hombre instruido ante los pies de Gamaliel, el mejor maestro que había en su momento. Y Pedro dice que era del vulgo, que era de la raza. Yo soy como Pedro, soy de la raza, soy del vulgo, soy de allá donde no importa mucho. Y Pablo era un señor, es de la gente que ha estudiado más, que se prepara bien. Y Dios no quitó ni a uno ni a otro. Lo único que quiso de uno y de otro fue su corazón. Que aceptaran, que creyeran, que caminaran con Él y a donde los llevara, quisieran su voluntad. Esa es lo que nos debería de preocupar más que cualquier otra cosa. Que creyéramos en Cristo, que lo obedeciéramos y que vayamos a cumplir la comisión o el mandato que Él nos dio. ¿De acuerdo? ¿Sí? De hecho, sigue aquí el punto, la gran comisión. La primera herramienta es la gran comisión. Esta herramienta consiste en una serie de símbolos que nos pueden ayudar a participar de la gran comisión. Sin embargo, la parte más importante de la herramienta es cuando confrontamos el mandato de Jesús con la realidad de la iglesia. La última parte está compuesta por 4 preguntas que vamos a responder con las siguientes herramientas, comenzando
con este pasaje de la Escritura. Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, si este mandato lo dio Cristo y nos dijo que fuéramos a compartir el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, ¿qué nos falta para hacerlo? ¿Qué es lo que nos falta para obedecer? ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que conocemos de la Escritura y que batallamos para hacer. Esta es una que le importa a Dios mucho, de que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, que podamos compartir lo que Cristo hizo en nosotros algún día. No es el hecho de compartir algo que no sepamos. Voy a parafrasear la Escritura cuando habla de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan más o menos de la mujer samaritana? La mujer que fue al pozo, que Jesús estaba ahí, que llegó y que Jesús le dijo: dame agua, y ya empezó a decir que los judíos y los samaritanos, y le empezó a dar su formato, su cultura como tal. Cuando ella estuvo segura que Jesús era el Mesías y que había sido salva en el sentido literal de que encontró al Mesías, ella no se quedó con ello. Jesús le dijo que fuera y compartiera. Claro, hubo experiencias que dijo: solamente Jesús lo puede hacer. ¿Cómo me dice que el que tengo no es mi esposo y los que tuve ya no están? Y todo lo que Jesús sabía de esa persona. Pero al final de todo esto, lo que Jesús le dijo a ella es que fuera y compartiera eso a los demás. El endemoniado gadareno, que es otro personaje bastante interesante, un cuate que estaba en los sepulcros, que estaba en el cementerio, llega a Jesús, se acerca a él y le empieza a decir que por qué se ha acercado, bla, bla, bla. Y cuando Jesús echa fuera a los demonios y se va con unos cerdos y se van allá al mar y todo lo que pasa ahí, él quiere irse con Jesús y Jesús le dice: no, ve y comparte esto. ¿Acaso no es lo mismo con nosotros? ¿Acaso no fue un tiempo maravilloso de haber conocido a Jesús y encontrar que nuestra vida, y lo decía al principio, era de cierta manera y en Cristo es de otra manera hoy, y que hay cosas que realmente han cambiado en nosotros? Sí ha pasado. Y a lo mejor, posiblemente, al inicio de convertirnos, de conocer a Cristo, de ser creyentes en Cristo, teníamos una pasión más fuerte que la que pasó después, posiblemente. Y allá Apocalipsis nos dice: aguas con eso, tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Para aquellos que a lo mejor tenemos mucho tiempo en el Evangelio, que aflojamos el paso. Pero al final de todo esto, no importa si tengo un mes en el Evangelio, tengo un año o tengo 20 años en el Evangelio, el compromiso es que tengo que ir y compartir de Cristo y hacer discípulos. ¿Alguien me puede decir en esta plática que he tenido la diferencia entre ser discípulos y venir a la iglesia? ¿Alguien puede decirme así brevemente cuál es la diferencia de hacer discípulos o que la gente solamente venga a la iglesia? En pocas palabras, díganme, ayúdenme. ¿Qué es hacer discípulos? ¿Ok? ¿Sí? Ese discípulo, eso es hacer discípulos. Regularmente no estamos acostumbrados a eso. Digo, no sé qué tanto aquí, la verdad, pero la mayoría de nosotros no. Entonces, a eso quiero que podamos realmente que lleguemos y poder entender que el hacer discípulos va más allá de venir a una congregación. En esos últimos minutos o 5 minutos quiero nomás hablar de una parte de la identidad en el primer pasaje que les leí cuando empezamos, 2 Corintios 5, del 17 al 21. 2 Corintios 5, ténganlo ahí y lo vamos a
a, a tener aquí. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué dice? De reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Saben? Una de las cosas que deberíamos entender es, Dios me reconcilió con Él. Si ustedes recordarán, al inicio de la creación era Adán y Eva, estaban muy bien, platicaban con Dios en las tardes, Dios iba con ellos, ahí estaba, y en el momento del pecado, eso se rompió. Y así se vivió. En Cristo viene para reconciliarnos con el Padre y volver a tomar ese lugar que fue arrebatado por el pecado. Que cual nosotros hemos pecado y hemos sido quitados de ese privilegio, excepto los que hemos pedido perdón por nuestros pecados y Dios ha perdonado nuestros pecados, nos reconcilia con Él. Pero no tan solo es el hecho de reconciliarnos, sino el hecho de que quiere ahora que hagamos lo mismo con los demás. Dice mi lección, posiblemente se ha hecho la pregunta, ¿por qué debo hacer discípulos? Algunas personas han llegado a pensar que hacer discípulos es una responsabilidad de los pastores, los misioneros o el grupo de evangelismo de la iglesia local. Hoy vamos a entender la forma bíblica, práctica y sencilla por qué debemos hacer discípulos. Y dice el versículo, el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. La pregunta aquí es, si yo soy un embajador, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace un embajador de un país en otro país? ¿Ustedes usan aquí los embajadores de México? No, no sirve. ¿Qué hace un embajador de un país en otro país? Y las cosas que deben de hacer es ayudarnos a los que están en otro país, en su país, entre ellos. O sea, un embajador de México debería estar aquí al pendiente de los mexicanos en Estados Unidos. Punto. Si somos embajadores de Cristo, deberíamos estar hablando de Cristo, compartiendo de Cristo y haciendo las cosas que Cristo nos dijo que hiciéramos. Porque a lo mejor seríamos muy buenos para juzgar que el embajador de México acá en Estados Unidos no hace lo que tiene que hacer. Posiblemente. A lo mejor no, ¿verdad? Pero a lo mejor hay gente que nos juzga a nosotros porque no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer como embajadores de Cristo aquí donde estamos. O sea, cierro con este pasaje así. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Para mí esa parte de la Escritura tiene un énfasis tan fuerte. Dice, no voy a rogar en el nombre de Impacto, no voy a rogar en nombre de la iglesia a la que pertenezco, no voy a rogar en el nombre de la pastora de la congregación, no voy a rogar en el nombre de ninguna otra persona, voy a rogar como si mismo Cristo rogare a ellos, que se reconcilien con Dios. ¿No es importante eso? ¿No es impactante eso? Y yo quiero dejar esta parte con ello y quiero que piensen, antes de ir en unos 10 minutos de receso también, de quién somos embajadores. Saben, la mayoría de nosotros somos muy buenos para quejarnos. Nos quejamos de todo, de la familia, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la situación económica, nos quejamos, es increíble, pero somos muy buenos para quejarnos de todo. Pero somos muy malos a veces para compartir las buenas nuevas.
somos malos para hablar las cosas buenas, somos malos para compartir cosas buenas. Creo que debería cambiar un poco el chip. No digo que sea sencillo lo que estamos viviendo, no digo que no haya problemas. La Escritura dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo y estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces tendríamos que cambiar un poquito el chip de decir, en medio de lo que estoy viviendo o en medio de lo que vivimos en general, hay una noticia muy buena. Cristo me perdonó, Cristo me hizo su hijo, su hija, Cristo me ha dado oportunidades maravillosas y es lo que tengo que compartir. Cuando hablemos del gobierno, cuando hablemos de mi situación, cuando hablemos de que si tengo economía, si tengo papeles, si tengo esto, si tengo lo otro, todo lo que a veces es parte de la plática cotidiana, ok, se platica lo que tiene que platicar y punto. Pero platiquemos más de las buenas noticias que Dios ha dado con la gente que tenemos alrededor. Pastora, dejo el tiempo para 10 minutos. Cortamos el mensaje. Okay. Gracias.